realmente tengo identidad, o sea, entiendo qué es identidad. Segundo, ¿cómo identifico que mi identidad está fracturada? Y tercero, ¿cómo la sano? O sea, ¿cómo puedo yo entrar en ese proceso? O si ya lo estoy viviendo y no lo he identificado, o si ya tengo una identidad fracturada y tampoco la he identificado, entonces al final, ¿cómo puedo trabajar en eso para sanarla, para restaurarla, para encontrar realmente el diseño original para el cual fui creado o fuimos creados? Sin más preámbulos, bienvenidos a Gracia en Altavoz. Estamos muy felices. Ahora, partiendo de eso, Isabel, vamos a hacerlo un poco conversacional. ¿En qué punto identificaste que no tenías identidad? O que la tenías, pero sabías que te faltaba algo. Primero no sabía que no tenía identidad. Yo puedo recordar que, y mientras estaba como leyendo sobre el tema y obviamente recordando lo que fue mi temporada de no identidad, decía, yo estaba ahí viviendo sin identidad, pero no sabía que era que no, o sea, no sabía que estaba sin identidad. Y recuerdo que el no tener identidad afectó muchas cosas en mi vida, como por ejemplo, o sea, tú simplemente veías la forma en cómo me vestía y una persona que sabe reconocer a alguien sin identidad decía, esta chica no tiene identidad. Literalmente un día podía ser vaquera, o sea, me ponía botas, no sé qué, me iba tú sabes, a los eventos, esto que aquí en Texas sería como rodeo, pero allá sería como eventos vaqueros. Y otro día podía tener unos zapatos tipo de skate y tal, y querer estar haciendo graffiti, querer estar escuchando. Uy, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O sea, sí. Es una cosa Ella rara. Tenía, de verdad. Y de repente podía ser emo. Eso. Otro día me levantaba queriendo ser emo, Sí. Era todo de negro. Día quería ser Hannah Montana. No, o sea, yo era Hannah Montana. Un día era una cosa y el otro día era otra. Tú haciendo la película del tipo de las personalidades. Literal. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, era como que veía a las diferentes personas, entonces yo quería un día ser como esto, otro día ser como la otra, otro día, para sentir que pertenecía a algo, para sentir que era parte de algo, porque precisamente sentía que estaba en un lugar, en un punto, o sea, yo me levantaba y era como, no, me hacía preguntas tipo, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿sabes? Cuando tú eres tampoco joven, te aceptabas como eras. No me aceptaba, obviamente, porque ni siquiera tenía claro el cómo quería vestirme o cómo quería proyectarme. No sentía seguridad en mí. Entonces quería ser aceptada en esos lugares para de alguna u otra forma llenar ese vacío. Sí. Entonces, esa falta de identidad produjo muchas cosas negativas en mi vida hasta el punto de querer llegar a considerar el suicidio, ¿sabes? Como salir, no, ya esto se terminaría en mi vida si yo simplemente dejo de existir, porque si no tengo un propósito, o sea, si no tengo claro para qué fui creada o qué estoy haciendo aquí en la tierra, simplemente dejar de existir es la opción. Entonces, así me sentía sin identidad, pero estando ahí, no sabía que era que no tenía identidad. Sí, y yo creo que no entrar en condenación es importante si hay alguien que está pasando por eso, porque digamos que lo más grave pensaste en el suicidio, pero hay un montón de cosas detrás que es normal que lo pase porque estás en esa búsqueda de realmente esa identidad. Particularmente creo que es importante que entendamos o sea, una identidad, si buscan un concepto básico en internet van a ver que es un conjunto de valores, un conjunto de lo que forma la personalidad de uno como humano y que le permiten interactuar socialmente con otras personas. Entonces, cuando te das cuenta, y se conforma justamente en ese entorno en el que has crecido, ¿no? De padres, de amigos, de hermanos. Entonces, leyendo y tratando de entender un poco, pero es como si tener un ID, una tarjeta de identificación. O sea, esto dice quién yo soy. Tu personalidad, tus valores, cómo tú hablas, lo que haces diariamente, hasta cómo caminas, habla de quién yo soy. Y eso forma una identidad. Ahora, particularmente yo siento que digamos, la pata que le faltaba a esa mesa era
el tema de haber crecido sin papá Ujú. fue como esa patica que me El faltaba, punto, ujú. ¿sabes? Porque fue lo que detonó un montón de pensamientos que se venían a mi mente, donde yo decía como, oye, pero ¿por qué no me siento parte de aquí? O ¿por qué no me sé comportar en estos momentos? Ujú, ujú. Porque Wow, ¿qué sobre todo pasaba? eso. Cuando de repente estaba en un entorno de familia seguro, yo crecí, o sea, yo tengo un hermano y de resto son la mayoría mujeres, entonces era más fácil relacionarme, pues de alguna forma en conversaciones con mujeres que con hombres, Ujú. pero era a raíz de todo eso. Ahora, ¿cómo lo identifico? Cuando alguien se sienta conmigo y me dice, oye, esto no es así, Sí. esto está Ujú. mal, justamente comencé a identificar eso. Ujú. Entonces, eso es parte de en las carencias que traemos y afecta mucho la identidad. Ahora, eso detonó pensamientos como, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que soy la persona correcta? ¿Será que Dios me diseñó así? Sí, Entonces te vas a pensamientos de, ¿será que yo soy hombre o será que yo soy mujer? y de verdad aquí estamos abriendo nuestro corazón y estamos siendo muy, muy sinceros Sí, de honestos. realmente cómo fue. Porque yo también, o sea, ahora que tocas ese punto, llegó un punto de mi vida, yo no sé, tendría como algunos 17, 18 por ahí, y yo recuerdo que literalmente estaba en un punto donde no sabía si me gustaban los chicos o las chicas o los dos. Y como en ese momento yo no tenía a alguien que me Sí, dijera, sí, sí. sabes que el orden es este, Ujú. o la verdad de Dios para ti es este, es que fuiste creada de tal forma. Llegué a considerar los dos, ¿me entiendes? Ujú. Como, ¿sabes qué? Los dos, válido, me gustan los dos. Y sobre todo en un entorno donde te dice, está bien, Sí. fluye. Ujú. O sea, está bien que te guste En ese un momento gato. no era tan así, Bueno, no era tan así, pero pero sí no había ese campo abierto. Sí, y no estaba el tabú de que no lo podías hablar Ujú. ya, ¿sabes? Como ya estaba un momento en el que estaba abierto y tú podías considerar ser lo que tú quieras. Ujú. De repente no tanto como hoy, que si quieres ser un gato volador, pues eres el gato volador, pero sí estaba Yo muy estaba abierto. así en esa temporada que era emo, tal. Literal. Entonces estuve viviendo estos tiempos adelantados. Podemos estar sumergidos ahí y no saber que eso es falta de identidad. Ujú. O sea, hay muchas formas en las que esa falta de identidad puede presentarse. Yo recuerdo que también llegó una temporada en mi vida donde me llenaba el comprarme cosas. Ujú. Y empecé a acumular y a comprarme cosas y comprarme. Y un día me quería vestir de una forma y me Otra compraba es cuando le dices sí a todo y sí a todos. a todos. O sea, sí a todo y a todos. Ujú. Como sí, esto sí, Y quería porque decir que necesitas no. la Ajá. aprobación del entorno. Ya no es ropa, ya no es satisfacción física, Ujú. sino que en tu mente, en tu corazón, tú recibas la aprobación de si lo hiciste, está bien o no, no lo hiciste, Ujú. porque tienes miedo a ser rechazado. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque trae detrás justamente como raíz esa identidad fracturada. Totalmente. Entonces se detonan muchas cosas y te das cuenta de que, bueno, no es nada más que tu identidad necesita ser fortalecida, sino que, bueno, trabajas con el rechazo, Ujú. trabajas con la condenación. Ujú. O sea, en el momento en el que yo me sentía rechazado, entraba en una condenación literal, Ujú. como que hice mal, por qué lo hice mal, cómo Sí. lo puedo arreglar. Y trataba entonces de buscar la forma en cómo poder recibir esa aprobación para quitarme la condenación. Ujú, ujú. Te das cuenta de que estás mal porque no es el diseño de Dios para nosotros. Y creo que también el hecho de no tener identidad te puede llevar a un punto a sentirte víctima de lo que pasaste en el pasado, por O ejemplo. echarle la culpa a. Exacto, porque yo decía, no es que yo soy así porque crecí sin mi mamá. No es que porque mi papá de repente no pude estar con mi papá, o porque, ¿sabes? Entonces justificaba, o No. de alguna otra forma me hacía, o sea, era como, yo soy la víctima aquí, Ujú. pero yo luego en el Señor entendí que nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacernos responsables cuando las fuerzas obviamente vienen del Señor, Ujú. y entiendes y decides recibir su ayuda, porque precisamente ¿a qué nos lleva todo esto? A que seamos víctimas y que nos Culpar a todo el mundo de las exacto, decisiones y que hoy estamos tomando. exacto, justifico mis decisiones, justifico mis acciones, porque alguien más en el pasado tomó una decisión que ahora me afectó a mí. Ujú, ujú. O sea, mira todo lo que... Pero justamente donde está la gracia. Ahí es donde aparece Ujú. esto maravilloso que es Jesús. Entonces nos damos cuenta de que ya no somos
esos niños indefensos que sufrieron abuso, que sufrieron algún trastorno, que fueron emocionalmente, psicológicamente o físicamente estuvieron expuestos a situaciones de abuso, sino que ahora ya somos adultos. Ahora, bueno, sí, fue difícil, nos tocó pasar eso, pero fue muy difícil. ¿cómo nosotros hoy, entonces, o qué hicimos nosotros para arreglar eso y decir, ok, ya es mi responsabilidad, ya yo salgo de acá? Porque permanecer ahí, o sea, yo no puedo controlar dónde nací, qué me pasó de niño, cómo fue el proceso. Las decisiones que alguien tomó que te afectaron. Del pasado, pero hoy creo que sí podemos tener la madurez. Sí. Ok, si eres un joven que nos está escuchando y tiene la capacidad de tomar decisiones, probablemente esto te permita a ti establecer límites sanos. Sí. Si eres una persona adulta, creo que ya puedes tener la total madurez para entender que ya como adultos podemos tomar las decisiones y ser responsable de lo que hoy somos. Sí. Y a mí algo que cuando yo tomé la decisión de conocer a Jesús, y conozco este versículo que dice que todas las mañanas el Señor renueva su misericordia para nosotros. Ese versículo a mí me hablaba de la decisión que yo tengo, porque si el Señor, es como que si el Señor reseteara todos los días, sí. ¿sabes? Y hoy tienes un chance de hacer las cosas mejores, hoy tienes el chance de decidir mejor. Entonces ya cuando tú entiendes que parte de crecer es madurar y yo tengo que tomar decisiones por mí porque ya no soy la niña chiquita, porque ya no hay nadie que tome las decisiones por mí, ya me corresponde a mí. Entonces tú dices, wow, Dios me da una oportunidad hoy de hacer y decidir por mí y de hacer las cosas distintas. Entonces ya por lo menos tener la palabra de Dios te da ese aliento y es como esa base, esa seguridad para tú hacer y decidir con fe, precisamente con fe. Ahora, particularmente yo, o sea, porque justamente es eso, no somos los expertos, pero ¿qué nos funcionó? Entonces, hubieron muchas herramientas que nos funcionaron en ese momento y unas que conscientemente buscamos y otras donde literalmente la gracia nos llevó a que, bueno, era el proceso, pero ya Dios sabía que era la sanidad que necesitábamos en ese momento. Entonces, justamente, el primero claramente es encontrar a Jesús. Sí. O sea, si no hay un encuentro con Jesús... Perdón, no, está bien. Si no hay un encuentro con Jesús, que en este punto es ya cómo entonces logramos... cómo logramos retomar esa identidad original. O sea, esa identidad de origen que nosotros tuvimos o que por el cual fuimos diseñados. La primera es evidentemente encontrarnos con nuestro Creador. O sea, con Jesús, con la esencia misma de... en nuestro manual de creación. Porque, ¿qué sucede? Ay, imagínate, imagínate, ya, déjame terminar la idea. Imagínate que estás en tu casa y tu teléfono se daña. O sea, no vas a ir a arreglarlo a el señor que arregla televisor o que arregla cocinas. O sea, tienes que ir al manual o a la persona que sabe arreglar ese equipo específicamente y ese modelo. Entonces, no podemos ir y buscar nosotros fuera de nuestro diseño original. Y ahora, yo sé que de repente suena un poco ahorita como, pero fuimos creados por Dios y nuestro manual evidentemente es su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a poder arreglar esa identidad y las 1000 cosas que vamos a vivir? Es yendo a su palabra. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la guía de las acciones y la forma y el diseño correcto por el cual fuimos creados y nos va a establecer fronteras que sabemos que no podemos sobrepasar. Cruzar, exacto. Sí. Totalmente. Y partiendo de allí, o sea, al principio, cuando no sabemos lo que necesitamos, o por ejemplo, a mí me pasó que llego y no sabía que lo que yo estaba necesitando era una paternidad y me consigo con la paternidad de Dios. Y ahí es donde tú dices, llegué a mi origen. O sea, ahí yo puedo, cuando yo me encuentro con Dios, y yo recuerdo literalmente llegar a un lugar donde me invitaron, era una iglesia, pero no tenía aspecto de iglesia. Sí, además como un grupo de amigos, pues. Eran personas que se reunían, pero yo no quería estar naturalmente en ese lugar. Sí había algo dentro de mí que ahora entiendo que era la necesidad de mi espíritu y de mi alma, queriendo estar ahí, pero yo físicamente o naturalmente no quería estar ahí. Yo decía, no pertenezco a este lugar. Entonces, estando allí, recuerdo que me dicen estas palabras directamente. Tú que cargas esta blusa de tal color, tal, no sé qué, Dios te dice. Wow.
aunque tu padre y tu madre Ujú. te abandonaren, con toda él te recoge, con toda él te toma, con toda él te abraza. Y yo recuerdo que en ese momento eso no fue muy claro para mí, no lo entendí, pero yo sentí un abrazo de paternidad, como un abrazo que nunca había Qué recibido lindo es Dios. de mi papá, de ninguna persona a nivel físico, natural, pero en ese momento yo choco con la necesidad y choco con, aquí está mi respuesta. Ujú. Entonces ahí es donde entré al origen y empiezo a descubrir quién soy realmente en él y precisamente a encontrarme con ese manual que tú dices, esto es lo que, o sea, esto fue lo que yo diseñé para ti. Sí, De esta forma es que yo quiero. porque escucha esto, de repente tú llegas a un lugar y te dicen, puedes hacer esto y se mejoró. Pero es como si pusieras un parche, Ajá, o sea, exactamente. un sticker temporal pero a largo plazo se va a terminar cayendo. Sí. ¿Por qué? Porque hoy, como tú decías, me llené de ropa, de cosas, de viajes, pero llega un punto en el que sigues buscando y sigues buscando y sigues buscando No, y yo porque quiero no hacer, encuentras y la yo quiero hacer respuesta. un paréntesis y ser un poquitito más vulnerable y contar cuáles fueron esos parches que yo utilicé o que de alguna u otra forma se estuvieron en el camino y yo los fui utilizando para tapar esas heridas o esa falta de identidad. Y en un punto de mi vida, que fue como a mis 17 o 18, que ya estaba considerando full el tema del suicidio y me sentía mal, entonces recurren, me llevan a una persona que practicaba brujería. Ujú. Sí, que... ¿Sabes? En fin, sí, es brujería. Eso. El punto es que esta persona me mandó medicamentos como de esos que ellos preparan, tenía que encender velas a no sé cuántos santos, esas velas tenían que tener mi nombre escrito 14 veces hacia arriba, hacia abajo, todos los días encender una vela. Pero ¿sabes qué era agotador? El día que una vela se apagaba y yo no estaba en el lugar donde tenía que, me entraba en ansiedad y tenía pulseras que me protegían. Increíble, ¿no? Y un día se me rompe la pulsera. Ay, yo sentía, no, yo dije, me voy a morir. O sea, y entré en pánico y recuerdo que ya mi tía se me rompió, alguien me hizo algo y tal. Wow. Entonces, ¿sabes? Esos parchos que duraban temporalmente me estaban causando más dolor. Más O fractura. sea, me estaban fracturando más, me estaban como hundiendo más. Wow. Me estaba haciendo esclava de alguna u otra forma de eso. Entonces, yo estando sumergida en eso, y quiero decir que en ese punto yo utilizaba hasta cintas con las que en mi cuerpo, yo utilizaba cintas por debajo de mi ropa, que nadie me podía ver ni me podía tocar. El día que voy a la iglesia, yo estaba utilizando todo eso. Todo eso. Pero fíjate que aún utilizando esas cintas, utilizando ese vallado de velas, de no sé qué, yo no me sentía como me sentí cuando esa persona dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaron, fue a la raíz, siento el abrazo y literal, o sea, yo en este momento puedo recordar y me quebranto porque fue muy real, ¿sabes? Eso es algo que yo no puedo explicar, es algo que cuando lo vi, que solamente cuando lo vives lo puedes entender. Y desde ese momento dije, esto era lo que siempre necesité. Y cuando lo tuve ya no quise soltarlo. Ya. Claro, no, jamás. Sí, total. Yo creo que una de las cosas que nos ayudaron mucho definitivamente fue encontrar una iglesia. Sí. Encontré a Jesús, pero ahora encontré un entorno de amigos sanos. Encontré un entorno de amigos con el cual puedo ser vulnerable, abrirme, contar esas batallas, pero estamos apuntando a un mismo propósito, estamos apuntando a ser mejores y no perder el diseño original por el cual fuimos creados. Yo particularmente, creo que esa fue una de las claves de ese proceso de sanidad, porque fue un proceso o sea, no fue ahí de la noche a la mañana. O sea, fue identificando áreas de mejora desde... Y todavía estamos en esa... Desde la carencia paterna, desde aprender a decir no, desde sí a todo, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ver, cambiar la mentalidad en cuanto a tengo que perdonar a Dios, tengo que perdonar a mi papá, tengo que perdonar a mi entorno porque no son culpables hasta cierto punto. Perdonar a Dios porque sientes que es su decisión todo el proceso que pasaste. Ahora, cuando te das cuenta de que más bien por gracia el proceso no fue más fuerte y dices como, wow, Dios, gracias por cuidarme en este tiempo y aún de verdad
todas las malas decisiones que hemos tomado, hoy tú me ves a mí, Sí. tú me eliges a mí y me dejas entrar a este lugar donde yo me siento pleno y 100% lleno de la paternidad que Sí. necesite en un momento. Entonces, parte de esas herramientas, la primera definitivamente el encuentro con Jesús, la segunda fue encontrar ese entorno de amigos sanos Muy que importante. están alineados al diseño de Dios para tu vida, dejarse mentorear. O sea, dejarte guiar Sí. cuando te digan, oye, eso está mal, porque esa persona tiene más experiencia Sí. que tú, está más entendida que tú. Eso para mí fue, Sí. mira, primero el punto de aprender a tomar algunas decisiones cuando no sabía, porque como joven traía, o sea, a raíz de esas carencias, no sabía tomar decisiones. Exacto. Y segundo, llenar la carencia paterna, o sea, el amor en sí. Entonces, Dios a través de ese entorno permitió que fuese sanando. Entonces, mientras más consciente era, entonces el proceso de sanidad era como ese silbido apacible de Elías que sintió en la cueva que estaba en depresión y el silbido, o sea, el fuego, el terremoto, que todo eso lo que permitió es que el proceso llegara, el proceso de Elías, fueran derribando como esos pensamientos limitantes de él sentir miedo porque lo podían matar, hasta que llegó el silbido apacible y fue ese amor completo paterno del amor de Dios, de la protección de Dios sobre él en ese momento difícil. Y creo que así lo siento yo. O sea, fue literalmente el silbido de Dios llevándome por un camino hasta que cuando ya era consciente, ya entendía el amor de Dios en mi corazón. Y por último, definitivamente, es mantener una relación con Dios. Sí. O sea, mantener esa relación. ¿Por qué? Porque lo conozco, hablo y todo el proceso. Y en principio pudiese parecer como mucho, como ir a la iglesia, tener un grupo de amigos que sean conscientes, tal, pero eso se va dando. Sí. O sea, ¿sabes? Eso, porque cuando esa necesidad se encuentra con esto es lo que necesito, tú dices, definitivamente no me aparto de aquí. Entonces eso va fluyendo, porque yo recuerdo que llegó un punto en el que yo me disfrutaba leer la Biblia, aunque nunca había leído la Biblia y no sabía ni siquiera por dónde comenzar, pero yo cuando leía yo sentía como cuando tienes mucha hambre y comes algo que está súper delicioso, sí, y tú, te sacias y dices como, wow, así me sentía. Igualmente cuando yo no sabía orar y era como oro, y tú ibas a la iglesia y escuchabas a esa gente como, wow, como nunca va a llegar a ese nivel, pero simplemente es expresar lo que hay en tu corazón, o sea, ni siquiera con palabras, súper bien dichas. Y yo recuerdo que tenía momentos, en ese momento yo vivía sola y yo creo que tuve encuentros muy increíbles con Dios porque yo sentía que ahí era mi lugar seguro y yo podía ser quien era delante de Él, porque al final Él me conocía, o sea, Él fue quien chocó conmigo, quien me encontró en el momento donde yo quería ser de todo, pero Él me dijo, ¿sabes qué? Yo sé quién eres. Sí. Entonces, sí, o sea, todo va a fluir, eso va fluyendo solo. Sí. Pero sí es decisión también, sí hay muchas cosas que son decisiones. Ahora, si tú nos estás escuchando y tú conoces a Jesús, pero no tienes una relación con Él, te quiero decir, este es un momento muy especial en el cual tú puedes recibir esa paternidad, ese amor. Es más, yo siento que hay personas literalmente buscando esa paternidad en muchas cosas, en las drogas, en el alcohol, pero ese camino tiene un fin. Pero cuando encuentras ese amor, esa paternidad, todo esto comienza a perder tanto sentido porque te das cuenta que esto lo buscas para llenar eso que estás necesitando. Quizás viviste abusos de infancia, quizás viviste procesos muy difíciles en tu niñez de bullying, de críticas. Quizás creciste sin papá. O sin mamá, o sin familia. Sí. Entonces, hoy es el día que Dios definitivamente está permitiendo que este mensaje llegue a ti porque está la puerta abierta para ti. Y hay algo que quiero leer porque definitivamente la palabra es un verbo que trae vida. O sea, la palabra es como ese oxígeno, o sea, no te confronta, pero a la vez te levanta, te anima, te arregla, pero te da la fuerza para continuar. Y hay un verso en Salmos 139, 13 y 16 que dice: tú me creaste desde mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre.
Te alabo porque soy una creación admirable. Esto lo decía el rey David. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Y dice, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Wow. O sea, imagínate tú cómo ya tú naciste en el corazón de Dios. Sí. Ya tú estabas en el diseño de Dios. Soñado. O sea, antes de que tus papás consideraran haber tenido un bebé, o antes de que tu mamá se hubiese enterado de que iba a tener un bebé o una bebé, ya Dios había creado, ya Dios te había creado en su mente, en su corazón. Ya Dios había pensado cómo te vas a llamar, cómo va a ser tu nariz, tu cabello, tu piel, tu color de piel, tus uñas, tus manos, tus brazos. Y allí es donde te das cuenta de que eres amado aún desde antes de la creación del mundo. Si tú hoy sientes que no tienes un camino, si tú hoy sientes que no tienes vida o estabas como nosotros en situaciones de suicidio, de miedo, de depresión, de cansancio, Jesús está a la puerta y definitivamente te ama tanto que permite que nosotros estemos hablando para que conozcas de ese amor inagotable, ese amor que nos sacia por completo, que nos llena a plenitud. Hoy es que nosotros ni siquiera lo podemos expresar con palabras. Hoy estamos aquí es por ese amor que nosotros sentimos, que nos desborda y decimos como no lo podemos contener. Claro, yo quiero que todo el mundo conozca, o sea, es como una necesidad que está dentro de ti, sí, porque, o sea, es imposible cuando tú conoces a Dios, cuando tú logras sanar todo eso que tú, o sea, llegó un punto de mi vida donde yo decía, ¿en qué momento todo esto va a terminar? Porque era como una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y eso no quiere decir, llorando, y no quiere decir que en Dios todo, ay, no, ya entré como al mundo arcoíris y nada. No, vas a seguir viviendo cosas, porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a seguir padeciendo situaciones. Pero en Dios todo es completamente diferente. Todo, absolutamente todo, lo puedes llevar de una forma distinta. Entonces, si hoy estás escuchándonos, definitivamente yo sé que Dios algo habló a tu corazón y algo... Antes de que cierres, hay algo que es muy importante. Nosotros no estamos... o sea, estas son herramientas que nos funcionaron a nosotros en algún punto, pero si tú eres alguien que le gusta la psicología, si tú eres alguien que le gusta buscar ayuda y mentoría con personas que trabajan específicamente en un área... Yo lo hice. Yo también lo hice, por eso lo comento, pero aparte de que, porque siento muy fuerte de que hay personas que ir a esos lugares es pensar que está mal, es pensar, y ahí definitivamente hay herramientas que pueden funcionar, pero es diferente cuando en mi corazón yo le pido a Dios que me ayude y trae esas herramientas, o yo veo esas herramientas como eso, una herramienta, y no me convierto dependiente de, porque ¿qué sucede? Que si no, eso se convierte en eso que te puede salvar. Entonces te comienzas a ser dependiente de pastillas para estar tranquilo. De que si no voy al psicólogo no sé qué decisión puedo tomar. De que si no... Entonces tampoco ese es el límite, pero son herramientas que en las manos de Dios definitivamente son como esas pinceladas para seguir trabajando esa identidad, para seguir trabajando esa sanidad en nosotros. Y que hay personas que tienen el corazón y que tienen precisamente el conocimiento basados en Dios, ¿me entiendes? Porque yo conozco psicólogos y me atendí con psicólogos cristianos que de alguna u otra forma me llevaron a reconocer cosas, a ver patrones de conducta que habían en mí y naturalmente puedes resolverlo de esta forma, pero la Biblia te dice... Pero la raíz... ¿Sabes? Entonces eso es necesario y es importante también reconocer, como tú decías, y no es que eso es para los locos o eso es para tal o el que va al psicólogo. No, o sea, mientras más ayuda estés dispuesto a recibir de la mano de Dios, o sea, que venga bien dirigido, mejor será, porque solos no podemos. O sea, muchas veces intentamos hacerlo solo y el tiempo lo cura todo y tal, y yo voy y olvido y hago esto para olvidarme, para disasociarme, algo así, entendí una vez. Y no, eso no es real, eso no es a largo plazo. Eso permite llegar a la raíz, pero no te da la sanidad completa. Porque ¿cuánta gente no vemos aún dentro de un entorno cristiano o con tantas carencias y con tantas
incoherencias entre lo que Dios dice y lo que estamos viviendo, porque, a ver, no estamos externos de esa realidad, pero el punto de yo lo quiero mejorar y mi corazón entiende que Dios tiene un plan perfecto para ti, para nosotros, es como eso nos va permitiendo y nos va marcando un camino sano, saludable, que nos va a permitir realmente lograr y recibir y ser restaurados en esa identidad y poder ayudar a otras muchas personas que hoy día, con tanta información en las redes, que si lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, realmente estamos perdidos. Sí. Realmente estamos sin guía, sin saber hacia dónde vamos. Y el diseño original de Dios está ahí disponible para nosotros. Es un diseño de que si naciste varón, eres varón. Si naciste hembra, eres hembra. O sea, aceptarte tal cual como eres. Creo que eso es parte del proceso. Yo soy así, yo me acepto como soy. Que YouTube no nos bane este video. Que ustedes nos apoyen y que no nos banen este video. Ah, muy importante. Bueno, en fin, para no extendernos más, si ustedes vivieron un proceso similar o porque esto se puede extender mucho más y podemos tocar muchos más temas acerca de esto, pero si ustedes vivieron un proceso similar, compártanoslo. Si saben de alguien que necesita este contenido, compártanselo. También nos gustaría leer los comentarios de si hubo algo con lo que te identificaste, si hay algo por lo que quieras que nosotros estemos orando por ti, pues nosotros felices, porque al final de eso se trata. Entonces, gracias por acompañarnos hasta aquí, gracias por quedarte, por escuchar, y esperamos que lo que sea que Dios haya hablado a tu corazón, pues sume el propósito de Dios. Sí. Continúe Dios obrando en ti, porque la obra, dice la Biblia, que Él comienza en nosotros, la termina perfecta. Dios no es como nosotros, que deja las cosas a mitad de camino. Entonces, sigue exponiéndote a Él y a su verdad, y todo va a estar mejor con tu identidad. Gracias por estar hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.